Estamos comenzando un largo viaje por Latinoamérica, en esta vieja combi. Nuestra idea es cruzar desde el sur de Chile hasta el norte de México, y en cada parada del camino conocer a un pueblo originario sumido en un conflicto. Somos un grupo de viajeros con puntos de vista bien diferentes. Ella es Antonia, mi pareja, bailarina, diseñadora y soñadora. Él es mi viejo amigo Ropi, sueña con salir de Chile para algún día regresar por voluntad propia. Este consorte es mi hermano cubano Juan Miguel. Ha hecho de Berlín su segunda Habana. El vikingo es mi gran amigo Patrick, sueco de nacimiento, pero latinoamericano por vocación. Y yo soy Diego. Hace años que sueño con hacer este viaje y conocer la realidad de nuestro continente. Siento que ahora ha llegado el momento de realizarlo. Los invitamos a acompañarnos en nuestro viaje por América Latina. Nos dirigimos hacia el sur, a la comunidad mapuche de Temucuicui. Hace una semana hubo allí un violento allanamiento en el que las fuerzas especiales de carabineros intentaron capturar a un joven dirigente mapuche. Debo admitir que siento algo de vergüenza por ser chileno y a la vez tan ignorante sobre la realidad de los conflictos que viven los mapuches. Pero sí sé que es un pueblo muy luchador. Hace más de 500 años lograron resistir la conquista del Imperio Inca. Luego vencieron el ataque de los conquistadores españoles y también, durante algún tiempo, resistieron el Estado de Chile. En el camino, nos esperan los emisarios de la comunidad de Temucuicui. Antes de seguir el viaje, nos obligan a tomar ciertas medidas de seguridad. Estoy sacando la batería para que de los celulares acá, nadie nos puede seguir por teléfono, para que nadie sepa dónde estamos. Lo van escuchando. Primero, nos llevan a visitar al Lonco, el líder de la comunidad, quien nos quiere contar de la historia del pueblo mapuche. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Lonco, ¿cómo estás? Buen día. Del Biobío hacia el sur es un territorio legal, porque allí en el año 1825, después de tanto atropello, los primeros gobernantes de Chile, con los loncos que existían en ese año, ellos llegaron a un acuerdo. Hablaron del respeto, que ellos respetarían un límite, dejando como el río Biobío hacia el sur a los mapuche y hacia el norte los huinca. Pero el Estado chileno desconoció los acuerdos firmados y a finales del siglo XIX comenzaron una acción militar genocida contra el pueblo mapuche. Los que sobrevivieron fueron trasladados a reducciones o reservas, parecido a lo que pasó con los pueblos indígenas de los Estados Unidos. Pero no llegó a cumplir el Estado y de nuevo avasalló con engaño a los mapuches para de alguna forma quitarle la tierra y hacer aposentar empresarios de otros países. Así que aquí sigue mandando los poderes del particular y de los empresarios transnacionales. El Lonco nos cuenta sobre el huerquén Mijael, el joven líder mapuche de 23 años, quien desde el allanamiento hace una semana se encuentra en clandestinidad. Misael es un niño que se crió con los abuelos. Como un niño de Temucuicui nunca va a estar de acuerdo con el Estado, nunca va a estar de acuerdo con un particular, con un empresario, porque él ha vivido el maltrato de su familia, de todo. Y hoy día es un líder huerquén, ya no solamente de Temucuicui, sino que a nivel territorial. Esperamos que este Estado no se arriesgue para asesinar al pequeño Mijael. Nos dirigimos a la casa de Mijael,
donde nos enseñan este video del allanamiento, filmado por un vecino con un celular. Mira, ¿para qué andan weando ahí si los buenos saben dónde tienen que llegar? Mira, en la casa de la tía, weón, una viejita. ¡Te estoy grabando, Paco, concha tu madre! Alrededor de las casas todavía se encuentra abundante munición de los carabineros, cartuchos de escopeta y bombas de gas lacrimógeno. ¿Dónde estaba? Ahí, ¿Y cómo la encontraste? buscándola, lo encontré. A nena le hicieron tirar a la puerta de la Laura. Sí. Sí, aquí, mire, allí. ¿Y qué pasó por ahí? No sé, allí estaban los pacos. Vinieron a buscar la tierra, parece, de los mapuches. Al caer la noche, todavía en nuestro primer día de filmación, Mijael llegó de la montaña. Él es Mijael, en este momento uno de los hombres más buscados por el Estado de Chile. Le acusan de homicidio frustrado de un carabinero. Yo soy un dirigente más de lo que es la representación de la nación mapuche. Hay un montón de jóvenes que están por ahí liderando comunidad por comunidad, tal vez viviendo esta misma situación. Son jóvenes que han sido observados por la policía y hoy día, por ser un enemigo constante, tienen que enfrentar la clandestinidad. Hay un sinfín de hermanos clandestinos acá. Hoy por la mañana Mijael decide hacer frente a la justicia y quiere que nosotros le acompañemos. Quiere que haya testigos en caso de que los carabineros lo emboscaran en la carretera. María, métanse a la carretera, yo me voy a demorarme. De aquí a que alcancen, nosotros los vamos a alcanzar pero métanse lentos nomás. Ya. Suerte, nos vemos ahí. El ambiente es tenso. En Chile se le han aplicado al pueblo mapuche durísimas leyes. La más controversial fue creada durante la dictadura, la ley antiterrorista, por la que muchos dirigentes mapuche cumplen hoy duras condenas. Ahí están, ¿no? Mijael se entrega al tribunal y poco después comienza a llegar mucha gente para asistir a la formalización del caso. Él se presentó voluntariamente. En tal sentido, se le formalizaron por un delito de receptación de animales, de un delito de amenazas y un delito de un atentado en contra de carabineros. Los cargos de la fiscalía se basan sencillamente en la similitud de la contextura entre Mijael con la de un supuesto encapuchado, autor de los hechos que se imputan. El fiscal exige que Mijael permanezca en prisión preventiva durante los siguientes 3 meses de investigación. Finalmente, el juez determina que la evidencia no es contundente y que Mijael pueda seguir en libertad. Aunque durante el tiempo de la investigación no podrá salir de la provincia. Y vamos a hacerle frente, como lo hemos hecho, al gobierno y a las empresas transnacionales a rostro descubierto y enfrentando todo lo que se nos venga encima y en este caso a tribunales. Y de que el conflicto no termina y de que el conflicto hoy día es mal denominado el conflicto mapuche, es un conflicto de las empresas transnacionales encabezada por el presidente de la República, que es un empresario más que un presidente y que tiene el afán de hoy día seguir privatizando y seguir invirtiendo en territorio mapuche. La convicción de Mijael comienza a capturar nuestra atención. El joven huerquén nos invita a pasar una semana con él y su familia. Sentimos que a través suyo podríamos entender mejor el conflicto, así como la relación del pueblo mapuche con la tierra. Huelu, niña lifpiu kemu norpiu kemu, ya es que tú ne fielta, que yo que le he mi peñi.
Esta mañana acompañaremos a Mijail a limpiar el canal que trae agua desde la montaña hasta la comunidad. Vamos. ¿Y el palo? ¿Para qué? ¿El palo? ¿Qué palo? Una pala. En el camino, el Huerquén nos muestra los terrenos que han logrado recuperar después de años de lucha. Más de 1.200 hectáreas que antes pertenecían a las empresas forestales y latifundistas, pero que hoy, tras años de movilizaciones, tomas y enfrentamientos, pertenecen nuevamente a la comunidad. El agua para la agricultura prácticamente se había acabado, ya que las grandes extensiones forestales requieren de enormes cantidades de agua que son consumidas antes de llegar a los valles. ¿Y el agua entonces ha dejado de ser un problema en Temucuicui? Mira, sí, ahora lo hemos podido controlar. Después de que las forestales se han ido, vuelven las vertientes y todo, y hemos hecho estas tomas de agua para llevarla a la comunidad, porque nosotros recibíamos agua en camión aljibe. Entonces estábamos cansados de todo eso, de recibir 500 litros de agua para 15 días. 15 días tenías que comer, tenías que lavar lo que utilizabas, el aseo personal y todo. Y no podíamos tener cultivo, no podíamos tener huerta, nada. Entonces inventamos algo y llegamos con esto. La gente no ve noticias, y las noticias, por ejemplo, los canales masivos, muestran solamente la agresividad que puede llegar a tener un conflicto. Los asesinatos, los allanamientos. A nosotros ya no nos interesa tanto los allanamientos ni nada, sino que nos gustaría que nos preguntaran qué es lo que pasa realmente. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué la gente está dispuesta a dar la vida por defender un derecho? Pero un derecho a la tierra, un derecho a seguir viviendo, a seguir existiendo. Si el problema no es que nosotros tengamos bronca porque las empresas se están enriqueciendo, no. Si la bronca es cómo están destruyendo tu territorio. Y ahora sí estamos en un bosque nativo. Nativo. Así fue toda la zona. Así era esta zona. Y esto es delgado para lo que había, ¿no? Aquí habían árboles de cientos de años. Entonces esto es lo que nosotros defendemos siempre, de que si tú ves, esta tierra está mojada, es barro, porque esto está manteniendo el agua. Pero si tú vas a un bosque de pino, de eucalipto, que lo vamos a pasar de ahí, seco. Entonces esto es lo que al transnacional, a la empresa, no le da recursos económicos, porque el árbol es rústico, porque no es como ellos quieren. No es un trozo que puedan aprovechar. Claro. Pero para nosotros sí lo aprovechamos porque es lo que nos mantiene el agua. Cuenta la historia que Lautaro, el gran guerrero mapuche, fue de niño secuestrado por soldados españoles, que llegó al servicio de Pedro de Valdivia, capitán general del ejército de la corona, que de él aprendió sus costumbres y, por sobre todo, el dominio del caballo. Lautaro huyó y llevó de vuelta al pueblo mapuche el conocimiento enemigo, que combinado con sus estrategias de guerrilla pudieron detener al ejército de la corona española. Lautaro finalmente acabó con la vida de Pedro de Valdivia. Nosotros tenemos el mismo pensamiento que tuvo Lautaro. Nosotros vamos a los liceos a estudiar y muchos van a la universidad a estudiar para volver a servir a su pueblo, para aprender sobre las tácticas que ha diseñado hoy día la modernidad del enemigo y que volvemos a practicarla dentro de las comunidades. Pero nosotros no dejamos de ser los mismos, ¿entiendes? Nosotros la conexión con la tierra, con los animales, los caballos, y por eso la admiración de
de la generación nueva hoy día por Lautaro, por Caupolicán, y Lautaro principalmente. Inchinda ya fulu clean, amuli tawe chandat famo. Y cabe me chamuli kaskeimple. Welu tuiche, cheu yenengi takinya weichan. Af kelpe, chongna kelpeta. Hemos conseguido conversar con Héctor Urban, uno de los terratenientes con quienes la comunidad de Temucuicui ha tenido más enfrentamientos en los últimos años. Tanto Héctor como Mijail nacieron y crecieron aquí, pero la historia los ha convertido en adversarios. Hola, buenas. Hola, hola, buenas. Buenas tardes. Soy Pata. ¿Y usted también forma parte de la familia o...? No, respeto la protección a don Héctor. Ah, buenísimo. ¿Protección de guardaespaldas? Policial. ¿Policía? Sí. ¿Y usted es policía? Sí. ¿Y ahora mismo trabajando de policía o más bien en forma privada? No, de policía. ¿De policía? Sí. Nosotros hemos sido víctimas de muchísimos ataques. No me diga. Y muchas amenazas de todo tipo, inclusive de muerte. Esta violencia comienza a principios del 2000. Antes la relación con toda esta gente era muy re buena. La gente de la comunidad de Temucuicui empieza a reclamar que por sus derechos ancestrales, qué sé yo, producto de que a través de la CONADI les podían comprar algunos terrenos y entregárselos a ellos. Empiezan a reclamar y a exigir que la CONADI les compre los campos. Entonces, como ellos no tienen mucho interés, parece, de comprarle estos campos para entregárselos a ellos, después van y les dicen, no, es que ellos no quieren vender. Y ahí hay un tira y encoge y ahí los empiezan a manejar. Aquí nosotros somos mucho más víctimas que los otros dos bandos, porque nosotros, mis abuelos, mi bisabuelo, cuando él llegó de Suiza, mi bisabuelo. Llegó en 1903 acá a Chile. Y él compró este campo donde estamos hoy día, que son 136 hectáreas, Montenegro. Él lo compró, se lo compró a otro ciudadano chileno que estaba acá. Entonces yo encuentro que es súper injusto que porque a un grupo de personas se les ocurre, avalados o no avalados por alguna ley, me tenga que yo salir, irme de acá. No lo encuentro, es súper injusto. Esta era la casa primera, la de Nuestra tu abuelo. Exactamente, pues donde vivíamos nosotros como familia antes de tener que irnos hacia Ercilla. ¿Tú viviste aquí cuando niño? Sí, pues, hasta los 18, 20 años de edad, porque después por efectos de salir al colegio, en los veranos me venía para acá, en las vacaciones no, porque después en el colegio me lo pasaba en algunos internados o pensiones donde había que estar fuera de acá para poder estudiar. ¿Y hubo que irse de aquí por...? Porque en la casa vino un grupo de personas encapuchadas y la quemaron. Entendemos que aunque la justicia le otorgue protección, Héctor representa el lado humano que el Estado visibiliza y victimiza para justificar la represión con que protege los intereses de las grandes empresas forestales. Esto es lo que tenemos. Si yo lo pudiera tomar y llevármelo para otro lado, lo haría, pero no puedo. La única solución sería que comprarme, como conversábamos hace un rato. O sea, si con lo que me pagan acá me alcanza para comprar en otro lado, yo me voy feliz. Porque yo quiero paz, tranquilidad, quiero que mi familia, mis niños chicos crezcan en un ambiente totalmente distinto a esto. Porque se les está envenenando la mente, la cabeza, a ellos y como también a esta gente. Esto es un huichucurahue, no es una boleadora. Esta es como una de las armas que más tiene el pueblo mapuche y por usar esto nos acusan de terrorismo. Pero tenemos que utilizarla porque ellos no tiran con armamento de guerra y nosotros pues nos defendimos con esto. Hoy día respetamos mucho la vida y no tenemos intenciones de asesinar a nadie. Pero que igual a veces se torna complicado porque es tu hermano el que está muriendo, es tu hermano el que están asesinando, entonces siempre hemos respetado a los que nos han asesinado, entonces yo creo que en un futuro no muy lejano también tal vez las condiciones cambien. ¿No tienes un M16? ¿Cómo es la cosa? Ahí está, listo.
A ver, déjame ver. Eso es todo. Mostrámoslo Tienes que hacer los amarros, agujeros, eso para que la piedra no vaya para ningún lado. El ojo donde sostener el dedo, este es el dedo que más trabaja. Lo sostiene ahí, entonces nunca sale de tu dedo. Y este lo tomas ahí con los dos dedos, ahí. Y en el momento de tirar, suelta ese. Se abre y la piedra sale. Él es Francisco Rebeco, subgerente de comunicaciones de Forestal Mininco. Nos dio una larga entrevista. Sin embargo, no fue tan interesante como lo que nos dijo en el trayecto. Yo estuve en un juicio hace poco que me tocó declarar ahí en Cañete. Y el abogado me decía, ustedes tienen 700.000 hectáreas como empresa y todo el pueblo mapuche se les entregaron 600.000. Entonces, aparece claramente como algo poco lógico. Obviamente cada vecino es un posible aliado o un posible contrario, digamos. Y además, el 75% de nuestros vecinos tiene índice de desarrollo humano bajo o muy bajo. O sea, son las comunas más pobres del país. Primero, que el sector forestal lamentablemente da muy poco trabajo. Muy poco trabajo. Porque cortamos el bosque, plantamos en ese año siguiente. Y de ahí, en el caso de eucalipto, no vuelvo hasta los 14 años. El tema, por ejemplo, el tema del agua es un gran tema. Chile ya lleva 10 años, en los últimos 15 años están los 10 años más secos que se tiene historia, digamos. Entonces, la verdad es que hay mucho déficit de agua. Y además, los eucaliptos también consumen harta agua, entonces es un tema que tenemos que abordar. Tengo que ser súper sincero también, porque una empresa como la nuestra, que es productiva, y que nos debemos a miles de accionistas y que lo que nos piden los accionistas es rentabilidad, no es fácil. No es fácil. Hay unas bebidas por ahí que les traje. ¿Quieren? Hay una... Hay Coca-Cola Light. Hay Coca-Cola Light. ¿Tú cuál quieres? Yo tengo mi Coca-Cola Light. Yo ya con todo esto que le he contado, ya te di la entrevista. Ah, ya. Te voy a hacer repetir las partes claves después. Mijael nos aconseja que vayamos a una comunidad vecina, donde hace poco hubo un violento allanamiento policial. Allí conocemos a Nancy, a quien la policía disparó a quemarropa con balas de goma. Sí, yo me llamo Nancy Calabrano Torres, vivo aquí en la comunidad Chequenco Alto y tengo 35 años. Lo primero que sucedió fue cuando esa vez carabineros cuando pasaron a disparar cerca de mi casa. Yo le fui a hablar y le dije, ¿por qué ellos andaban disparando? Y tirando lacrimógenos le dije yo, habiendo niños chicos. Estaba la puerta abierta de la casa y se revienta una lacrimógena en la puerta de la casa. El carabinero no me habló nada, no me respondió nada, sino que lo único que hizo es amenazarme con el arma y dispararme. Y me pegó ahí. Y mi otro niño, una niña que tengo que tiene 19 años, que es la Marta, ella le dispararon, le pegaron esta parte. Y mi esposo, él también, pues él, le pegaron aquí. Y le rompieron esa parte. Yo al ver los carabineros como andan a mí, yo siento temor, yo tengo miedo. Irá a llegar el momento en que el carabinero, lo que quiere ellos es matar personas. Y nosotros no tenemos nada. Yo en estos momentos, lo que pasé ese día, el momento en que pasé ese dolor, me ha llevado todos estos días, que muchas veces uno no puede dormir en la noche por pensar qué más va a pasar más allá. Andan con esa lacrimógena, con ese arma de guerra que ellos andan trayendo, porque no disparan solamente con esos balines de goma, sino andan trayendo balines de acero que ellos disparan con eso, porque en mi casa llegaron eso. Y mis niños empezaron a recoger después de eso. Todos mis niños, ellos jugaban con lo que ellos recogían y me decían, mami, esto es lo que andan tirando los carabineros. Y por eso a mí me da pena, me da dolor, porque que uno siendo mapuche tiene que pasar estos momentos tan difíciles. Le dije a mi mamá, me dispararon, le dije a mi mamá, y ahí mi mamá me dijo, pero ¿cómo te dispararon? Yo le dije, no sé cómo fue, y también como ella la había visto que también le habían disparado esa parte, y
Y a mí me dio rabia y pena porque en la parte que le pegaron, pues es una parte donde es más delicada de una mujer. Y... Están allanando en Temucuicui. Oye, perdón, pero nos tenemos que ir. Sí. Bueno, suerte con todo. Llámame que te vea. Puede ser. Vamos, chicos. Acaban de avisarle a un compañero aquí por teléfono que están allanando Temucuicui ahora en este preciso momento, así que estamos volviendo para allá para ver qué pasa. Está nuestro editor allá, está Juan Miguel. Tenemos todo el material del reportaje allá también. Si quieren ir al tiro para el otro lado y yo les llevo el auto. ¿Ah? Yo les llevo el auto. Ahí, tira a grabar. Dale. Vale, vamos. No sé, se nos fue nuestro guía. Oye, ¿tú dónde vas? Vamos a subir aquí. Oye, compadre, ¿por dónde? Vamos a pillar el Paco. Vamos. Mira cómo las tiran, Patrick. Unos 30 minutos antes de nuestra llegada, hubo un allanamiento con 2 helicópteros y varios vehículos blindados. Enseguida, la comunidad se movilizó para impedir su entrada. Mira, ahí están tirando bombas lacrimógenas. Y bueno, los mapuches, que son definitivamente un pueblo hipercombativo, pues están dispuestos aquí a defender su territorio como lo hacen toda la semana. Esto parece que cotidiano en estas tierras. Los mapuches definitivamente no están dispuestos a dejarse amedrentar por los policías del Estado chileno. No, tenía que haber venido al principio, caballero. Esto ahora ya está suavecito. Aunque no, se están poniendo más violentos ahora. Concha tu madre. Ok. Tiene una chica ahí. Cuidado. Seguimos aquí filmando, ¿no? Nos quedamos aquí parados. Sí. Las fuentes como la radio, la televisión, lo que están diciendo es de que al ministro de Agricultura, que es el ministro del gobierno de turno, se le han perdido unos cuantos animales y que no se encuentran en Temucuicui, pero como es una de las comunidades conflictivas, se puede creer de que pueden estar en Temucuicui. Entonces, como no han encontrado nada en Temucuicui, van a allanar unas cuantas comunidades más cercanas de donde es el ministro de Agricultura. No se entiende. O sea, claro, se entiende. Pero es difícil. Inchinda ya fuluglin amuli tawai chandat famo. Y cabe me chamuli kaskeimple. Welu tuiche cheu yenengi taknya waichan af kelpe. Chogna kelbeta. Ha llegado la hora de nuestra partida, después de convivir una semana en la comunidad de Temucuicui. Estamos profundamente agradecidos por la confianza que nos han dado Mijael y su familia. Un gustazo. Cuídense mucho, que tengan buen viaje, manténganse despiertos y cuando quieran volver, cuídate, Diego. Ay, hermano, muchas gracias por todo, de verdad. Igual, soy Patrick. Gracias. Cuídate. En cierto modo nos sentimos culpables por seguir nuestro viaje, cuando ellos tienen que seguir aquí, en su lucha. Recién iniciamos este largo recorrido y ya podemos percibir que algo en nuestro interior ha cambiado. Noticias, la verdad.